Tren de la Vida Express. Viajamos a la más alta velocidad de un lugar a otro, recogiendo a muchos amigos y amigas que nos cuentan la vida en clave diferente. Acompáñanos por las rutas del corazón. Esto es el Tren de la Vida Express, contando la vida en clave diferente. Bueno, pues señoras y señores, ya estamos aquí en los colores de la vida. Bueno, pues tenemos aquí a nuestra amiga Judith Gasó. Julio. Vamos a hablar hoy sobre la autolesión en los jóvenes. ¿Una realidad o una suposición? ¿Por qué un joven acaba recurriendo a la autolesión, Judith? Pues muchos jóvenes lo que les sucede es que sienten cierto dolor o un dolor agudo emocional y solo han encontrado una forma de superar ese dolor emocional. No tienen otra herramienta y al azar, en el sentido de por casualidad, en el mal sentido de la palabra por casualidad, llegan a descubrir que la autolesión provoca un tipo de anestesia en el dolor emocional. Es decir, el dolor físico anestesia el dolor emocional. Entonces, esto es lo que hace que provoque que los jóvenes que no tienen ningún tipo de herramienta, ningún tipo de forma de gestionar sus dificultades, sus tristezas y su problemática emocional, la lleven a cabo con autolesiones. Lo más alucinante es que en el Reino Unido hay una tasa, es la tasa más alta de autolesiones que hay en toda Europa, y dice que 1 de cada 10 jóvenes, adolescentes del Reino Unido se hacen daño deliberadamente, como cortarse, quemarse, arañarse, morderse a sí mismo, golpearse contra algo, a escondidas para superar la ansiedad, la tristeza y el malestar emocional. Y esto no lo dice cualquiera, sino que es un informe que hicieron en Inglaterra desde el gobierno inglés, que habla sobre Through Hearts, se llama, y hicieron esto con todo un colectivo de jóvenes de diferentes lugares del Reino Unido, entre los 11 y los 25 años. Y la verdad es que es realmente alarmante. Incluso hay teléfonos de atención al menor que están empezando a dar alarmas a los gobiernos y a la sanidad nacional, porque realmente está siendo un problema, está empezando a extenderse de una manera exagerada, y eso es porque hay algo que estamos haciendo mal, en el sentido de que no estamos dando herramientas de superación y afrontamiento del dolor emocional. Aparte que estamos, como siempre hemos dicho, en una sociedad hedonista donde el dolor, el sufrimiento es negativo, el bienestar y el placer es positivo, en los dos extremos. Aparte de eso, no les estamos enseñando cómo afrontar el dolor, sino a evitarlo. Y la autolesión, la autoagresión a uno mismo, que muchas veces acaba culminando en el suicidio en algunos casos, en algún tanto por ciento. Esa autolesión viene porque es la única forma en la que consiguen anestesiar el dolor emocional, anestesiar el dolor interno, afrontar las cosas, disminuir la ansiedad, disminuir la tensión, el estrés, el dolor interno. La única manera de anestesiarlo es por medio de una autolesión. Y esto empieza a suceder con niños de 11, 12 añitos. ¿Y qué tipo normalmente de autolesiones se producen? Pues desde cortes con bolis, con cúters, con compases, autoagresiones que tienen que ver con eso, con cortes, con quemaduras, con golpearse contra la pared, dar puñetazos a algún sitio hasta hacerse morados en la mano. Todos son autolesiones que se pueden realizar en un sitio cerrado, que no son autolesiones que se están en medio de la calle, ni es un atentado de suicidio directamente. Simplemente es una forma, entre comillas, ¿no? Sencillamente es una autolesión que viene dada, que es un dolor que produzco físicamente, y ese dolor, esas hormonas y ese sistema nervioso que defiende el dolor físico, anestesia todo el demás dolor, todo lo demás. Hace que paralice todo lo demás.
Es igual que cuando uno tiene, por ejemplo, un gran problema sobre que se está a punto de divorciar o se le ha muerto a alguien y alguien tiene un accidente en coche. El dolor de lo que significa lo que está viviendo, como la pérdida de alguien o el dolor de haberse divorciado, en ese momento queda paralizado y anestesiado por un dolor más inminente, más urgente, que es un accidente de tráfico, por ejemplo, o un golpe muy fuerte. En ese momento desanestesiamos. Yo, para que la gente lo entienda, normalmente lo que les digo es que como si cuando nos pica un mosquito, por ejemplo, o nos pica algún tipo de bicho que nos hace mucho escozor y nos molesta mucho, y cogemos el otro lado del brazo, por ejemplo, y nos pellizcamos. Al pellizcarnos en el otro lado del brazo, lo que hacemos es dividir la atención del dolor, y a lo mejor deja de dolernos la cabeza o deja de dolernos aquella picada de mosquito para empezar a dolernos un poco menos. Es porque dividimos la atención del dolor. Entonces, lo que hacen estos jóvenes y lo que acaban descubriendo es que con la autolesión el dolor disminuye, y además hay una subida de adrenalina. Claro está, el cuerpo se activa de forma muy exagerada para dar urgentemente una respuesta a una autolesión, a una lesión que se da en el cuerpo. Entonces, esa subida de adrenalina trae cierta excitación y a la vez disminuye la sensación de malestar interno. ¿Qué posibles causas hacen que los jóvenes lleguen a esta situación? Pues, por ejemplo, la Linda Dunion, que es la directora de la campaña escocesa de concienciación que se llama Simi, mírame, dice que la autolesión es una señal de dolor emocional, la causa es un dolor emocional, y muchos de los que lo hacen lo describen como una forma de estar vivos, aunque demasiados a menudo se confunden con un intento de suicidio. Es decir, a veces se confunde el intento de suicidio con la autolesión. Son dos cosas bien distintas. Ahora, es una cierta... ¿no crees que es una cierta alteración emocional, psíquico-emocional, momentáneamente, que uno se quiera autolesionar por las razones estas tan... Sí, en realidad se dan estas dos tan ramas, peculiares, ¿no? Una de las ramas que se da y de las causas que se descubre con todos los testimonios de los chavales que al final han hablado con alguien sobre este tema y sobre la autolesión, sobre todo en los teléfonos de información para el menor, que ayudan al menor, en los que ellos son anónimos. Los testimonios que explican ellos es porque llegan a estar tan mal internamente, hay tanta sensación de inutilidad, de inadecuación, de no ser nada, de sentirse abandonado, de sentirse insignificante, que no tienen ninguna relevancia para el mundo y para la sociedad, que ese malestar constante les hace autolesionarse como una manera de disminuir el dolor por un lado, y por el otro es una forma de gritar. De gritar estoy mal y no sé qué hacer, de sentirse vivos, como decía la directora de esta campaña, ¿no? La Linda Dunion, es una forma de saber estoy vivo, no estoy muerto por dentro, porque la realidad es que ellos están sintiendo que mueren por dentro, y esta sensación de que me muero por dentro, de que me apago, de que voy desapareciendo, lo único que les hace sentir vivos es sentir que si algo les corta o les duele, están vivos. Hay una sensación de viveza. Como no encuentran esa viveza en un estado emocional positivo, en algo que haga agradable a los demás por ellos, entonces lo buscan en la autolesión. Y además, en algunos de los casos, en algunos porcentajes, se demuestra una especie de sensación de castigo hacia los padres. Es una forma de castigar, de decir, merecía cuidado, merezco tu atención, necesito de ti, me estoy muriendo porque no te tengo. Y la forma que tengo de demostrarlo es agrediéndome para demostrarte que no me estás cuidando. Es una forma de autocastigarse, ¿no? Tu deber es cuidarme y no lo estás haciendo bien. Y la única manera en que te das cuenta no es porque estoy triste, no es porque estoy hecho polvo, sino al final lo único que me queda para llamar tu atención, para darte cuenta de que estoy mal, es la autolesión. Entre los motivos que cita este informe están el acoso escolar, el bullying, el no llevarse bien con los padres, como has dicho. No hay soporte emocional con ellos. El estrés y la preocupación por las notas y los exámenes. También se incluyen las familias rotas, el dolor por la muerte de un ser querido, o los problemas relacionados con la raza, la cultura, la religión y mucho la baja autoestima, ¿no? Sí, en realidad nos damos cuenta que todo tiene que ver con la sensación de identidad del joven o del adolescente o preadolescente. Esa sensación de identidad de quién soy, que ha desaparecido, se va consumiendo. Entonces, esa sensación de quién soy, al consumirse de una forma tan extrema, porque no tienen herramientas, no porque no sea salvable o porque no se pueda suceder, sino que porque las exigencias, el nivel, se está dejando a los adolescentes completamente aislados. Por eso decimos que las normas, el apoyo emocional, el dirigir a un adolescente lo que le ayuda es a saber quién es, a saber lo que debe hacer y cómo puede hacerlo. La ausencia de todo eso lleva al adolescente a sentirse perdido en medio de una jungla. Y lo único que puedes hacer para sentirse vivo o que es alguien es la autolesión. Es a lo que llegan, ¿no? Sí. Además, todos los testimonios que hablan sobre esto nos damos cuenta que empiezan con una cosa completamente casual.
De repente una chica que se está sintiendo así se golpea muy fuerte por una caída y se da cuenta que cuando se golpea y siente dolor físico, deja de sentir el dolor emocional por unos instantes. Y son casualidades. Un golpe, una caída, un enfado que lleva a que la golpeen. Todo eso son puras casualidades que suceden, entre comillas, no puras casualidades, pero que el cerebro lee. El dolor físico hace que disminuya mi dolor emocional. Y como lo primero que quiero es dejarme de sentir como me siento, llego a conseguir o a llevar a cabo cualquier tipo de herramienta, ¿no? Al final el consumo de drogas se basa mucho en eso, ¿no? Lo que pasa es que es un tipo de autolesión quizás más aceptada o menos tabú, ¿no? Alguien, cuando uno de los que decían los testimonios estos, que cuando llegan al doctor y le dicen me autolesiono, se les mira como bichos extraños, ¿no? Como bichos raros y ocultos que hacen cosas extrañas. Sí, la droga, ¿no? Es una autolesión total. En realidad, completamente. Una autolesión brutal y muy agresiva. Y muy destructiva. ¿No? ¿Y qué es lo que proporciona la autolesión? Pues lo que les proporciona es una especie de anestesia y además de sensación de control de algo de sus propias vidas. Recordemos que, ¿sabes qué pasa, Julio? Que esto ha sido un tema muy tabú, muy tapado, ¿no? Igual que el tema de los adolescentes y el suicidio, ¿no? Porque es cuando ves cosas como estas, que un adolescente quiere llegar a suicidarse o que un adolescente lo único que encuentra para saciar su infelicidad tan profunda es la autolesión, socialmente nos impacta mucho y decimos, wow, lo estamos haciendo muy mal. En cambio, cuando la autolesión es una anorexia, una bulimia, o la autolesión es una droga, decimos que el problema lo tiene la persona. No lo tiene el entorno, ni lo que los demás hemos hecho de él. Pero la anorexia, por ejemplo, es una herramienta que toman las adolescentes y los adolescentes para controlar algo de su vida. En este sentido, que es una autoagresión. Completamente. Contra su propia persona. Correcto. ¿Y qué hacen? Pues lo que hacen es controlar el alimento en sus vidas y su peso. Es la única cosa que tienen la sensación que pueden controlar en su vida. Es lo único que puedo controlar, no puedo controlar nada más, no puedo controlar a los demás. Que en realidad no controlan. Claro que no, ese es el hándicap, es un ¿no? autoengaño. Claro, es un autoengaño. Pero ellos tienen la sensación de que yo puedo controlar mi autolesión. Puedo controlar que sea muy profunda, que sea poco profunda, que sean muchas, que sean pocas, cuántas veces a la semana. Al final es como una especie de droga. Lo que pasa es que implica el daño a uno mismo. Es otro tipo de agresión, ¿no? Entonces, en realidad, las cosas que les otorgan es esa sensación de control sobre su vida y esa sensación de anestesia. Son las dos grandes ramas, que es lo que consiguen con ese tipo de... ¿Las edades más habituales que tienden a ello, cuáles son? Pues por desgracia el informe de Through Hearts lo que nos dice, según Camelot Foundation y la Fundación de Salud Mental, Men Health Foundation, lo que hablan es que entre los 11 y 12 años empiezan a autolesionarse. Son niños, ya no son ni preadolescentes casi, ¿no? Son casi bien niños en la etapa de la preadolescencia, cuando empieza a importar mucho, cuando la vida interna y emocional es muy convulsa, empieza a haber emociones importantes en las que empiezo a ser consciente, me doy cuenta que los demás tienen un grado de afectación a mi vida muy elevado. Lo que hagan los demás, lo que digan los demás, cómo me traten los demás, afecta muy fuertemente mi vida. Cuando un niño tiene 5, 6, 7 años no puede razonarlo de la misma manera. Además está 100% dependiente de los padres, ¿no? Y a la mínima que los padres dan algún tipo de ayuda, pues bueno, ellos van superando eso y van pasándolo. A partir de los 11, 12 años empieza a haber más autonomía, empiezan a poder hacer y se les empieza a dar un poquito más de libertades y empiezan a tomar herramientas como estas por propia decisión, ¿no? Y ese es el verdadero problema. Y lo que se ha observado también, la evasión, porque no buscan ayuda normalmente. No, lo esconden. ¿Por qué no buscan ayuda? Esa es la primera demostración de que no es simplemente una especie de llamada de atención en la que yo me sabe muy mal, ¿no? Cuando oigo a los padres, y sé que lo hacen porque les da miedo, pero cuando te viene un padre y se sienta en tu consulta y te dice, bueno, no, mi hija se ha intentado suicidar por llamar la atención. ¿Qué queremos decir con llamar la atención? ¿No nos hace pensar que un adolescente solo puede llamar nuestra atención haciéndose daño? Yo creo que es una de las cosas más terribles y en cambio usamos eso como una excusa, ¿no? Para sacarnos las castañas del fuego, para sacarnos la responsabilidad, ¿no? Es que quiere llamar atención porque siempre ha querido ser el centro de atención, siempre ha querido... Bueno, es que señores y señores, si no llamamos la atención a nadie nos morimos. Nosotros somos significativos porque llamamos la atención de alguien, porque alguien nos atiende. El ser humano es relacional por naturaleza. Cuando a un ser humano se le priva de relación,
muere y se vuelve loco, y esa locura lleva a la muerte al final mental, ¿no?, de la persona. Entonces, llamar la atención no es una simple excusa que dice mi adolescente necesita que sea el punto de atención. No, llamar la atención es algo muy importante, pero lo más alucinante es que en este caso estos adolescentes ya han pasado por eso, ya han intentado llamar la atención, no lo han conseguido y han llegado a la conclusión de que única y exclusivamente pueden autolesionarse en lo escondido para saciarse. Entonces, ellos ya han llegado a un punto más, ¿no? Entonces, estos chicos, ¿por qué no piden atención? La primera, porque se sienten ridículos y sienten desprecio por parte de los demás. Así que cuando los mira un doctor o cuando los mira una madre porque el tutor le ha dicho que su hijo se autolesiona, o su mejor amigo ha ido a sus padres y se lo ha contado por miedo o por temor a lo que le pueda pasar a su amigo, la sensación de estos jóvenes es de ridículo. Estoy haciendo el ridículo. ¿Cómo he llegado a esto? ¿Cómo he llegado a autolesionarme como la única solución? Sí que soy inepto para encontrar soluciones en mi vida. Entonces, lo primero que sienten es humillación y ridículo. Y lo segundo que sienten es una sensación de desaprobación completa, pero no hacia la actitud, sino hacia ellos. Esa es la diferencia. No es que no acepto que te hagas daño porque eso me priva de ti. Que es lo que sucede con los chavales que intentan suicidarse, ¿no? Cuando despreciamos el suicidio, lo que ellos están leyendo es te desprecio a ti. No desprecio el acto que llevas a cabo porque me quita de ti, porque te me roba. No, ellos no están entendiendo que lo que odiamos del suicidio es que nos roban a nuestros adolescentes, sino que lo que no nos gusta es ellos, que es una carga más, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, por desgracia, como no sabemos cómo reaccionar socialmente, porque nos da miedo saber que nuestro adolescente solo tiene como herramienta la autolesión, lo que hacemos es verlo con unos ojos de desprecio, y esos ojos de desprecio en realidad no es hacia ellos. En muchas ocasiones es hacia nosotros mismos por no haber podido hacer nada antes, ¿no? Uh-huh. Pero ellos leen esa sensación, y voy a leerte un testimonio que hay colgado en esta web que dice: tengo amigos que se autolesionan y creo que la clave para trabajar con estos jóvenes es aceptarles, cuidarles e interesarse por su problema, tener la oportunidad de hablar sobre lo que hacen sin que la otra persona esté incómoda o alarmada. Les ayuda mucho leer artículos sobre autolesión y aprender que no son los únicos en el mundo que lo hacen. Esto es un testimonio que está colgado en esta página web donde hay el informe de Through Hearts, pero hay muchos de estos testimonios, ¿no?, que dicen un adolescente que se autolesiona y es difícil que hable, pero cuando hable, si nos alarmamos, nos tiramos de los pelos y le decimos cómo ha sido capaz de hacer eso, es como un caracol, ¿no?, como una ostra, ¡clac!, se cierra y no hay manera de abrirla, ¿no?, y desaparece y se aísla. ¿Y qué piensan los adultos de todo esto? ¿Qué pensamos, Judith? Pues por desgracia yo creo que es el miedo y la sensación de desconocimiento sobre el por qué nuestros adolescentes hacen eso o por qué nuestro hijo puede llegar a la autolesión. Porque nosotros, claro, partimos desde la premisa de que intentamos ser buenos padres, no malos padres. Nadie quiere tener un hijo que se autolesiona. No porque le sea una carga, sino porque, jolín, es mi hijo y no quiero que se haga daño, ¿no? Pero el 41% de los adultos piensa que es una forma de llamar la atención desde esa vertiente tan superficial, ¿no?, de que simplemente quiere ser el centro de atención. Otros padres creen en el 34% que piensan que son manipuladores, que sus hijos lo que hacen con eso es manipularles para conseguir lo que ellos quieren. Y no es una realidad, porque si no, no lo esconderían. Bueno, habrá casos que sí es cierto. Sí, lo que pasa es que el tipo de autolesión es evidente, tipo de autolesión no se esconde. Pero sigue siendo un problema de fondo. Correcto, igualmente, aunque sea la única forma de... ¿Qué debe pasar por la mente de nuestro adolescente si cree que la única manera de conseguir cosas de nosotros es autolesionándose? Eso ya es un problema en sí. Da igual que lo haga por manipulación, es que ya es un problema en sí, ¿no? Sí. Ya lo está pasando mal el adolescente. Después hay otro 56% de los adultos que reconoce que no sabría qué hacer para ayudar a un adolescente que se hace daño a sí mismo, ¿no? Estos son los más sinceros. Sí, los que realmente ven el problema y dicen algo estamos haciendo mal y no sé qué hacer, ¿no? Y después hay un 15% que cree que es un intento fallido de suicidio, que también los hay, pero no debemos confundir la autolesión escondida a los intentos de suicidio. Son cosas bien distintas y debemos poder diferenciarlas con realidad, ¿no? El tren de la vida. Aquí nos hablas también de que la cultura gótica tiene algo que ver con esto, los góticos. Sí. Y quizás se está intentando decir que no, o se está intentando, yo qué sé, ¿no? Ese movimiento post-punk que hubo en los 90 o en los finales de los 80, esa especie de radical, de rebeldía, de yo soy así, me vas a tener que aceptar así, no nace simplemente del reconocimiento de soy así y quiero que me aceptes, sino nace del no me aceptas, no me quieres, por eso hago esto. En realidad, la cultura gótica está diciendo me estoy muriendo por dentro, emocionalmente. Y por desgracia, hay una especie de chupópteros
crueles que han encontrado en esa cultura un colectivo adolescente muy, muy, muy influenciable, muy débil emocionalmente, que se le puede encaminar, mover y movilizar en la medida que quiera. Entonces hay muchos cantantes, hay muchos grupos de post-punk o de punk que están actualmente funcionando y que no son personas que viven esa cultura en su vida diaria, porque tú sí conocieras esa cultura diaria, se dirigen a ella. Pero se dirigen a ella. Se visten como ella, se camuflan como ellos y les dicen cómo vivir. Estos sí que son manipuladores. Estos son los chupópteros, que digo yo, ¿no? Estos son los crueles, ¿no? Es la persona que cuando estás pasando hambre te enseña la bolsa de comida para que vengas, ¿no? Sí. Correcto. Entonces, mercantilizan esa dificultad, esa falta de control emocional, esa tristeza absoluta y esa falta de identidad. Y entonces les dicen lo que tienen que hacer. Tienes que vestir así, tienes que hablar así, tienes que autolesionarte de esta manera, tienes que hacerlo de esta manera. Hay grupos de punk que tienen en sus páginas web formas de autolesión. Entonces, no podemos decir que la cultura gótica no tiene nada que ver con eso. Bueno, eso tenía que estar penalizado, ¿eh? Está. Bueno, lo que pasa es que encontrarlo a veces es difícil, ¿no? Y sí. que lo demanden, que lo denuncien es más difícil la aún. Policía informática, sobre todo, tiene que... Supongo que rastrea todo eso, pero eso tiene que estar penalizado. Sí. Hay unos científicos de la Universidad de Glasgow que entrevistaron recientemente a más de 1.258 adolescentes entre los 11 y los 19 años, de los que se consideraban góticos. ¿Vale? Todos estos 1.258 adolescentes eran considerados, o ellos se consideraban góticos. El 54 de ellos se había autolesionado en algún momento de su vida, y el 47, estamos hablando de más de la mitad en el primer caso, y aquí en la mitad, había tratado de suicidarse. O sea, y esto lo sugiere sutil. ¿Que hay algún tipo de realidad? Sutil o directamente la llamada cultura, entre comillas, gótica. Uh-huh. Que, por cierto, la practican muchos jóvenes, ¿no? Por desgracia. Es que está muy mal. Muchos chicos y muchas nenas. Sí, se sienten muy vacíos y nadie está escuchando ese llanto interno. Algunos lo hacen así como un poco en plan de moda, para marcar un poco la diferencia. Sí, claro. Hay muchos que... Pero igualmente, el querer asimilarme a ese tipo de moda ya habla de que hay algún tipo de problema interno. Al final te engancha. Claro, hay algo interno que no funciona. En realidad yo solo me adapto a un tipo de cultura porque veo algún tipo de asimilación, y la asimilación que veo precisamente es esta, ¿no? Hay algo curioso, y es que de estos entrevistados, los que se autolesionaron fue entre los 12 y los 13 años, y no se hicieron góticos hasta más adelante, hasta un año después. Eso quiere decir que en la cultura gótica algo se está transmitiendo, algo se les está dando para que adapten esa cultura y se sientan a gusto, comprendidos y aceptados en esa cultura. Así que hay algo que debemos aprender de ese movimiento que anestesia el dolor emocional, y debemos saber qué es. Debemos saber qué pero en el ideario gótico de los góticos se sugiere la autolesión, ¿no? Sí. Sí, cuando te sientes... En realidad es un mundo donde no existen normas, donde tengo que poder demostrar externamente mi malestar interno. De ahí que usen el negro, de que sean pálidos, de que tengan la sensación de muertos, porque internamente o sea, muertos en vida, ¿no? Ellos están así, claro. Y a veces esto tiene una connotación realmente hasta espiritual, ¿eh? Sí, claro, de ahí se engancha muchísimas cosas. Que muchos desconocen. Sí, porque después esto se asimila y se relaciona al gótico. Lo gótico hay un punto límite, hay una línea que se cruza entre lo gótico y lo que ya no es gótico, sino lo que ya empieza a ser el ocultismo directamente, ¿no? Uh-huh. Y esa línea muchas veces está difusa en esa cultura. Y el problema es que pasamos de un lado al otro sin darnos cuenta, ¿no? Y un día nos estamos autolesionando y el otro día estamos cogiendo una gallina y descuartizándola en medio de una habitación, ¿no? Entonces, ese a lo mejor parece muy extremo. Y seguramente las personas que nos escuchen, que tienen algún amigo gótico o que ellos son góticos, dicen, qué exagerada la Judith. No, la realidad es que vivimos y hablamos en base a la experiencia de lo que ha significado eso. Pero la cultura gótica, a mayor implicación, a mayor internalización de esa cultura, mayores conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque la anestesia que hoy me anestesia, mañana no me anestesiará el dolor emocional. Sí, necesitaré algo más claro, fuerte. Es lo que sucede con la anestesia básica, con la corporal. Droga y con todo, sí. Ese es el problema. Al final, para estar normal, tienes que tomar... más cantidades. Sí. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, como siempre damos un toque de esperanza porque la hay, siempre la hay. Lo que pasa es que debemos saber buscar dónde, ¿no? Pero según la compañía Simi, en este caso
dice que lo más recomendable no es arrestarles inmediatamente y llevarlos al médico sin tomarse ningún tiempo para escuchar qué le sucede. Es decir, si me entero que mi hijo se está autolesionando, única y exclusivamente no puedo cogerlo y al día siguiente llevarlo a mi pediatra y encerrarlo en el médico y además decirle al médico que si le puede pegar el broncazo de su vida lo haga. Porque en realidad lo que le está sucediendo es que el malestar interno lo único que estamos haciendo es aumentándolo. Estamos tirando alcohol al fuego directamente para que arda más. Entonces, lo que más se pide es que precisamente se cuide muchísimo eso, porque precisamente por eso las autolesiones son secretas y se basan en esa sensación de vergüenza de que alguien se entere de eso, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer es ir con mucho cuidado en cuanto a si vemos que nuestro adolescente está autolesionando, sentarnos con ellos y hablar de ello. Y sobre todo, no estirarnos de los pelos y alarmarnos. Ya sé que es muy difícil. Nos podemos alarmar luego, nos podemos alarmar antes, pero nunca los alarmemos o demos demostración de alarma y de nerviosismo durante el momento que estamos hablando con él. Quizás es el único momento que se tiene que hacer ese esfuerzo. Después podemos coger a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestra mejor amiga y gritarle, decirle que no entendemos, que nos sentimos frustrados, que nos sentimos culpables, pero después, cuando hablemos con nuestro adolescente, lo primero que debemos decir es ¿por qué? Explícame qué te hace sentir mal, qué necesitas de mí para dejar de autolesionarte. ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué puedo hacer para ayudarte, para que dejes de hacer eso que a ti mismo te da vergüenza o no te gusta? No tanto el por qué simplemente, sino el qué necesitas de mí, porque eso es una llamada al necesito algo. Y después hay unas técnicas de distracción que se dan en diferentes páginas web que hablan sobre este informe, que son técnicas que a veces ayudan durante este proceso de terapia a la autolesión. La primera es usar un boli rojo para marcar un lugar en lugar de cortarse. En realidad lo que estamos haciendo es a poco desadaptando esa conducta que hemos adaptado e internalizado, que significa autolesionarse, y nos estamos distanciando de ella. Claro, no podemos distanciarnos radicalmente, ya no te vas a hacer daño y ya está, sino que debemos desensibilizar a la persona de ese tipo de conductas. Entonces, se ha demostrado, aunque parezca extraño, se ha demostrado que, por ejemplo, el uso de un bolígrafo rojo como si fuera sangre desvincula al adolescente la autolesión directa de esa sensación de anestesia. Eso demuestra que lo que anestesia es la conducta, no tan solo el dolor, sino la conducta es lo que les anestesia, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es desvincularla. Otra de las cosas es golpear una bolsa de boxeo para liberar la rabia y la frustración, porque muchos de ellos, esa autolesión esconde una ira, una rabia interna, una autoagresividad muy profunda. Entonces poder externalizarla hacia afuera, hacia otra cosa que no sean ellos, como por ejemplo, pues eso, poder golpear un cojín o poder golpear un saco de boxeo o ir al gimnasio y poder golpear algo con un técnico que nos ayude, puede ayudar a disminuir esa rabia y esa frustración. Después, hacer ejercicio físico es muy sano, porque cuando hacemos ejercicio físico deshacemos y producimos un tipo de hormonas que traen satisfacción interna. Así que hacer ejercicio es sano y además ayuda a que esas endorfinas se pongan en funcionamiento y disminuya esa sensación de ansiedad y de estrés. Otra de las cosas es hacer mucho ruido, tanto con instrumentos musicales como golpeando cacerolas. Por ejemplo, los chinos esto lo tienen superado, ¿no? Cuando alguien está pasando por un momento de estrés, cogen una vajilla y venga, contra la pared, ¿no? Y vemos altos ejecutivos pues tirando contra una pared móviles, vajillas, cristalerías. ¿Los chinos o los japoneses? O los japoneses, perdóname, sí, tienes toda la razón, los japoneses. Entonces, sí, es una alternativa. ¿Por qué? Porque primero, si no sacamos primero la ira y la rabia... Mira que son raros, Sí, son raros, pero la realidad es que funciona, ¿eh? Hasta que no saco la ira y la rabia, nunca puedo llegar al problema real, porque eso lo esconde. La rabia y la ira esconde el problema interno. Entonces debemos de llegar al problema interno. La mejor manera pues es eso, coger una cacerola y con mi hijo coger la cacerola y decir vamos a gritar y a pegarle bofetadas a la cacerola hasta que no podamos más. Y después hablar. Ahora que han descubierto los japoneses que la siesta... Sí, ayuda mucho. Ayuda mucho y la practican, pero en muchos casos. Sí. En realidad la depresión lo primero que produce es somnolencia, ¿no? Porque cuando dormimos, desconectamos el cerebro, hacemos como un reset y parece que todo se apaga, se tranquiliza, ¿no? Y el cerebro cuando vuelve a enchufarse por la mañana pasa a tener mayor activación. Después, escribir los sentimientos negativos en un papel y después hacerlo pedazos. Es decir, coger ese papel y decir cómo me siento. Lo que estamos haciendo es sustituir la autolesión
por la escritura. Entonces escribimos cómo nos sentimos y después lo que amamos, lo rompemos, lo dibujamos y lo tachamos fuertemente. Ahí lo que estamos haciendo es desahogarnos. Lo que estamos haciendo con estos adolescentes y estos jóvenes es darles herramientas alternativas a la autolesión. O escribir un diario, por ejemplo. O escribir un diario, por ejemplo, es exactamente lo mismo. Después, hablar con un amigo, no necesariamente sobre la autolesión, sino hablar con un amigo sobre cómo me siento. ¿Qué sucede antes de la autolesión? De ¿Qué pienso antes? Sí, de cuestiones íntimas, ¿no? Estado Correcto. anímico. Sí. Después poder crear un collage o algún trabajo artístico que diga cómo me siento, que exprese cómo me siento, que exprese mi vida. A veces con el arte uno puede expresar muchas cosas que no es capaz de expresar con la boca, que no sabe procesar mentalmente con el cerebro izquierdo, que es el que procesa el lenguaje y la racionalidad. Entonces debemos adquirir la posibilidad o buscar otro canal de información, de comunicación, que es el cerebro derecho, el hemisferio derecho, que lo que hace es, por medio del arte, de la intuición, de la inspiración, sacar aquello que hay internamente. Entonces es una buena forma. Después, buscar información en Internet. Por ejemplo, estas organizaciones que decíamos que pueden ayudarnos, como la Medical Health Foundation o la Camelot Foundation, nos pueden hablar sobre cómo trabajar con nuestro adolescente y información sobre esto. Y por último, sostener cubitos de hielo en la mano hasta que se derritan. Caramba, algo muy curioso. esto sí. No nos autolesiona, pero sentimos la sensación de que estamos vivos, que es una de las cosas que sucede. Claro, esto sobre todo se usa en las autolesiones directamente, en el primer proceso de terapia. Después debemos poder llevar a nuestro hijo a un terapeuta y llevar a cabo muchísima terapia que tiene que ver con el proceso interno, con la gestión de autoemociones negativas, con los traumas, con la sensación de falta de comunicación. Todo esto se tiene que trabajar alternamente con un terapeuta, un psicólogo o un educador especializado en la psicoterapia con adolescentes para trabajar eso. Pero inmediatamente después de conocer la autolesión, todas estas pequeñas técnicas pueden ayudarnos a que nuestro adolescente vaya dándose cuenta que hay posibilidad de salir de ese agujero, que no tenemos por qué estar encallados ahí dentro. Estamos hablando sobre la autolesión en los jóvenes con Judith Casó. Y finalmente, Judith, ¿cómo ayuda o desayuda Internet a todo esto? Porque pues nos hemos dado... No podemos pasar por alto el tema. No, nos hemos dado cuenta de que hay muchos foros que son realmente reconocidos, en los que hay psicólogos, educadores, en los que hay psiquiatras que frecuentan estos foros y trabajan. Por ejemplo, como estamos diciendo en este informe, en Through Hearts habla de varios foros que pueden ayudar porque son un soporte en el que puedo trabajar desde el anonimato, en el que puedo hablar desde el anonimato, pero a la vez se me pueden dar herramientas buenas, sanas, dirigir, me puedo sentir escuchado, me puedo sentir guiado. El problema de Internet es que igual que hay cosas buenas, hay cosas malas, ¿no? Uh-huh. Y el problema de Internet es que también hay muchos foros en los que no se sabe bien su profesionalidad, en los que además de desalentar la autolesión, la alentan, ¿no? Y dan formas de autolesión más graves, cómo hacer para que los demás no vean. Son aquellas páginas web de las que hablamos cuando hablamos de la anorexia y la bulimia, ¿no? Las pro Ana y las pro Mía, ¿no? Que son páginas web que te enseñan a cómo mantener la anorexia y cómo aumentarla, ¿no? Entonces, esas páginas son páginas destructivas, páginas crueles y páginas denunciables. Lo que pasa es que los chicos, una de las cosas que denunciaban estos chicos y chicos que han pasado por la autolesión y la han superado, lo que denuncian es que no hay forma de saber cómo una web es buena o mala en cuanto a trabajar con la autolesión, ¿no? Entonces debería haber un equipo realmente internacional que se pusiera manos a la obra para poder trabajar en este campo y poder discernir qué páginas web realmente están ayudando y son foros realmente que ayudan, y cómo hacer, qué tipo de identidad debe haber en la página web, qué tipo de sello debe haber en la página web para yo saber si es buena o es mala. Que ofrece garantías, claro, ¿no? correcto, de credibilidad. Y después tenemos el teléfono que aquí funciona a nivel del Estado español, ayuda, ¿no? Sí, que es el teléfono ANAR, que es 920-2010. 920-2010. Es muy sencillo de recordar. Sí. 920-2010 es un teléfono gratis de la Fundación ANAR, que trabaja directamente con adolescentes y con jóvenes, que es completamente anónima, que no se pone en contacto con ningún tipo de padres ni nada, sino que el adolescente, el joven puede llamar, el niño puede llamar y hablar de los verdaderos problemas, incluso de forma anónima. 920-2010. Y después, sobre todo, alentar a los padres que se puede salir de esto, que no nos alarmemos, que no nos tiremos de los pelos, que no nos asustemos, aunque es para asustarse, aunque es para alarmarse y es para preocuparse, ¿de acuerdo? Eso no estamos eliminando, ese sentimiento. Pero
Claro, lo que no podemos dejar es que ese sentimiento nos bloquee de tal manera que no hagamos nada o nos paralicemos. Entonces, busquemos a un profesional de la psicoterapia. Nosotros estamos dispuestos a poder trabajar en eso sin ningún tipo de problema. Busquemos un profesional, trabajemos con ese profesional que nos diga qué hacer, llevemos a nuestro adolescente después, que nos diga cómo hablar con nuestro joven, con nuestro adolescente, con nuestro niño sobre eso y poder salir de eso, porque se puede salir, ¿eh? Julio, se puede salir. Así que alentamos a que podemos salir de este bache y de este agujero. Y da igual cómo hayamos llegado a eso. Da igual lo mal que lo hayamos hecho o si lo hemos hecho mal o si es culpa nuestra o no. Lo importante es qué vamos a hacer a partir de ahora. No qué hicimos anteriormente, sino qué vamos a hacer a partir de ahora. Bueno, pues señoras y señores, hemos llegado al final de este recorrido en los colores de la vida. Hoy con el tema la autolesión en los jóvenes. Un tema realmente interesante y novedoso en el tratamiento radiofónico. Hay informes que han salido hace 4 meses. Este medio de Radio Ayuda, este programa que de alguna manera quiere eso, ayudar sencillamente. Y lo hace desde aquí. Muchos amigos, incluso te digo que tienen su grabadora, sobre todo amigas, tienen su grabadora y nos envían muchos correos, no solamente felicitándote, sino manifestando su gusto, su disfrute por tantos temas. A todas ellas y a todos ellos saludos muy afectuosos realmente. Sí, ellos son el motivo, ¿no? Sí, sinceramente, pues sí. Bueno, pero les queremos dejar, si ustedes están en el área de Barcelona o de Girona ya desbloqueada, ya se puede. Correcto, completamente. Se puede llegar. Pueden acercarse en la Comunidad Catalana a la consulta de la Clau d'Axí, que es el gabinete de psicología de Daniel Gasó, psicólogo clínico, y Judith también, que tienen como psicoterapeuta infanto-juvenil. Y tienen pues consultas semanales aquí en Barcelona y su área metropolitana y en Girona. Tomen nota, por favor, del teléfono para concertar entrevistas profesionales. Entiendan que no es para hablar de lo ya hablado, porque ellos ahora mismo, Judith tiene una consulta, solamente salir de aquí. Pero sí que les van a atender para tomar nota de una entrevista profesional de este tema y de cualquier otro tema que afecte a la psicología, a cualquier preocupación personal, conyugal, familiar, infanto-juvenil. Bueno, pues háganlo. Tomen nota, miren, el 617-530746. Les repito que es el 617-530746, el teléfono de consulta para concertar entrevistas profesionales en el Gabinete de Psicología de la Clau d'Axí, 617-530746. Ya lo saben, quedamos a su disposición completamente desde aquí, dando las gracias a nuestros amigos también por colaborar en esta deferencia con el Tren de la Vida semanalmente. Gracias, Judith. Con todo el gusto del mundo, ¿eh? Gracias, Julio, a vosotros. Bueno, pues hasta la próxima. Igualmente. Hasta pronto. El tren de la vida.